aquí en la tierra, Señor. Gracias, precioso Rey, por darnos la oportunidad de entender estos principios eternos y espirituales, para poder entender tu gracia, Señor, y ese favor que no merecíamos. Gracias, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor tan grande. Gracias porque cada día se renueva el entendimiento, Señor, y podemos comprender principios que aún no entendíamos, Señor, pero tú nos das esa iluminación del entendimiento para que se alumbren esos ojos, Señor, espirituales en nuestras vidas, y podamos entender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria, Señor, aquí en la tierra. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu palabra porque ya está bendecida, ya está bendita, Señor, tu palabra. Gracias, Padre. Llevamos cautivo todo pensamiento natural a la obediencia tuya y de tu palabra. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar y hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, porque somos tu cuerpo, somos tus hijos, somos tu esposa, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias por la nueva creación, por ese espíritu nuevo que depositaste e hiciste y depositaste dentro de nosotros. Agradecidos por ese amor tan grande. Agradecidos, precioso Rey, agradecidos por este nuevo pacto. Gracias te damos, Señor. Gracias. Nuestro máximo anhelo es que tú seas formado cada día para ser conformados en el alma a tu imagen y poder operar esa gloriosa y maravillosa semejanza que solamente la obtenemos por el entendimiento, Señor, de todo lo que tú hiciste, de la obra terminada y de este maravilloso y glorioso pacto en el cual estamos. Gracias. Gracias por ayudarnos a identificar, Señor, los dos pactos o cada uno de los pactos transitorios que tú hiciste, pero entender el pacto eterno. Te damos gracias, precioso Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre glorificas a Cristo, siempre nos das a conocer a Cristo aquí en la tierra, Señor, porque sabes que a través de Él vienen todas las cosas y podemos ser y estar activos y operativos para tu reino y contribuir y colaborar con tu propósito. Es nuestro máximo anhelo aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Vamos a continuar con el propósito eterno. ¿Ya estamos transmitiendo, Michelle? Ok. Ahí está bien, por favor. Gracias. Muy bien, entonces estamos ya transmitiendo a través de estos medios de comunicación de Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, para cada lugar, pueblo, ciudad, nación de habla hispana. Estamos transmitiendo desde Jalisco, México, para cada lugar, rincón donde nos ven o nos vayan a ver de manera diferida. Son bendecidos en Cristo. Cada persona que nos ve de los distintos países, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, de cada lugar o rincón acá de la República Mexicana, población, ciudad, de los Estados Unidos, Norteamérica, cualquier otra ciudad, continente, país donde nos vayan a ver también, son bienvenidos a este servicio de aprendizaje de la palabra de Dios. Ok, pues saludamos a cada persona que nos está viendo. El pastor Federico Lara dice: Pastor Sergio, saludos de Portland, nos saluda de Portland, Oregon. Muy bien, pues si tuviesen la oportunidad de compartir la enseñanza el día de hoy, lo pueden hacer también, porque vamos a ayudar a edificar y a liberar a alguien que está en oscuridad o en tinieblas. Muy bien, pues un abrazo, Pastor Federico, a usted, a su familia y a todos los hermanos en la fe allá de Portland. Ok, pues continuamos con el tema que se llama el propósito eterno y la voluntad de Dios. Y estamos viendo nuestro texto base. Ahorita estamos viendo la edificación del cuerpo de Cristo, que es parte
inherente del propósito eterno. Dice primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11, por favor. ¿Ya lo tenemos? Listos, porque nadie puede poner otro fundamento, dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Muy bien, pues el 14 no lo vamos a leer. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Bueno, estamos viendo prácticamente, estamos viendo el tema del propósito eterno y la voluntad de Dios, que es en sí, Dios hizo o determinó en su voluntad hacer un propósito eterno. Dios en su voluntad decidió, o su voluntad fue básicamente tomar una decisión de Él manifestarse aquí en la tierra, y para poder manifestarse hizo un pacto eterno. Entre el Padre y el Hijo estaban haciendo prácticamente el pacto eterno, y con la colaboración maravillosa del Espíritu Santo estaban haciendo un pacto eterno bueno, si va a Hebreos capítulo 13, ahí va a encontrar que hay un pacto eterno. Y en las expresiones del Señor Jesucristo cuando anduvo sobre la tierra, usted va a encontrar ahí muchas expresiones acerca de lo que Él decía: no ha venido a ser mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces ahí podemos ver en Juan 17, podemos ver inclusive con esa gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Entonces todo eso podemos ver muchas palabras donde sí hubo un acuerdo, hubo un pacto entre el Padre y el Hijo, para el Hijo venir literalmente a hacer el camino prácticamente por el cual el Padre se iba a manifestar aquí en la tierra. Entonces, cuando entendemos realmente que el propósito eterno es la base esencial de todo el Evangelio, el propósito eterno era Dios en su plan amoroso, en su amor, enviar a su Hijo. En su plan amoroso enviar a su Hijo para que a través de su Hijo fuera prácticamente impartido en la humanidad, es decir, que viniera a habitar a la humanidad, hacer su propio cuerpo, su esposa, su iglesia, y poder manifestarse el Padre a través de Cristo mediante el cuerpo aquí en la tierra. Esa es la idea, era la idea principal, y sobre la base del propósito está todos los temas de la Biblia que usted puede encontrar, están basados en el propósito eterno del Padre. Es el hilo conductor, es básicamente la cadenita básicamente en donde está todo correlacionado, todo está basado al propósito eterno, ¿ok? Fuera del propósito eterno no existe evangelio. Todo aquel que diga que quiera edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, fuera del propósito eterno, sin entender el propósito eterno, sin la edificación de Cristo, básicamente está edificando fuera del propósito de Dios. Entonces son personas que a lo mejor están tomando ¿qué podemos decir? Están tomando una mala posición de ministros para ministrar algo que ni siquiera está dentro del plan de Dios, ¿ok? Esto va mucho más allá de la salvación eterna. Entonces, en el propósito eterno usted va a encontrar la voluntad amorosa del Padre de venirse a manifestar, y lo iba a hacer a través de Jesucristo, su Hijo, quien iba a preparar el cuerpo o la esposa o la iglesia por la cual Dios se iba a manifestar aquí en la tierra, ¿ok? Muy bien, pero también podemos ver que el objetivo esencial entonces de nuestro Padre Celestial, el objetivo del Dios eterno, no era entonces la salvación eterna, no era el objetivo principal, ¿sabía? Porque si hubiese sido el objetivo principal la salvación eterna, entonces a una persona que nace de nuevo hoy, pues mañana tendría que morir, ¿no? Ya irse al cielo, porque si la salvación es para eso, pues las personas tendrían que irse allá al cielo. No habría ni una necesidad de poder Cristo manifestarse en la tierra a través de ellos. Entonces es cuando caes en cuenta que el propósito eterno del Padre era salvar a la humanidad, sí,
pero para incluirlos, añadirlos y pudieran participar de su propósito. ¿Entendemos? Es decir, manifestarse Él a través del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Básicamente ese era lo que el Señor venía, y era el objetivo principal, y la voluntad del Señor era prácticamente eso, ¿ok? No era rescatar a las personas, no era salvarlas, sino era salvarlas para añadirlas a su propósito. ¿Estamos entendiendo? Okay. O sea, no es nada más salvarlos, pues los salvan y para que vivan sin manifestar a Cristo aquí en la tierra. Imagínense toda una vida, personas que tienen de creyentes, de cristianos, 40, 50 años, pero en esos 50 años ni siquiera han podido manifestar a Cristo, porque no entienden el propósito y no entienden cómo opera Cristo aquí en la tierra, ¿ok? Muy bien, entonces la iglesia debe estar literal, la iglesia debe ser la manifestación viva de Dios aquí en la tierra, ¿ok? Y eso lo hizo Cristo Jesús. Él pagó el precio, Cristo lo hizo posible, Cristo, y a través del Hijo Eterno se hizo todo este plan y este proyecto aquí en la tierra, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver entonces la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo. Dios prepara un cuerpo, Cristo prepara un cuerpo para que el Padre se manifieste aquí en la tierra, ¿ok? Ahora el problema es cómo el Padre se va a manifestar, cómo Dios, el Dios eterno, se va a manifestar si el cuerpo de Cristo no sabe cómo manifestarlo. Pues esa es pregunta muy importante, esa pregunta, ¿no? Porque las personas creen que Dios se manifiesta, o toda la manifestación de Dios es a través de los dones del Espíritu Santo, ¿sabía? Hay gente que dice, bueno, la sanidad es una manifestación de Dios, y no lo negamos que sea. El hablar en lenguas es una manifestación, y no lo negamos que sea, pero hay algo mucho más allá de los dones espirituales. Es manifestar a Cristo aquí en la tierra, expresar la vida de Cristo a esta humanidad, a este mundo. Hay algo más todavía, ¿ok? No nada más es manifestar el poder de Dios, sino es manifestar el carácter de Cristo, es manifestar el pensamiento de Dios, es manifestar la mente de Cristo aquí en la tierra, Cristo literalmente operativo a través de nosotros, es manifestar la sabiduría de Dios, es manifestar el don que el Señor nos ha regalado para ser creativos aquí en la tierra. Es decir, va mucho más allá de nada más pensar en el poder de Dios, ¿me entendemos? Porque muchas personas se van a convertir a lo mejor viendo el poder de Dios, ¿sí sabía? Pero ¿qué cree? Otras van a creer y se van a salvar a través del testimonio que nosotros demos. ¿Sí entendemos esa parte? O sea, no nada más se trata del poder de Dios, sino se trata de un testimonio viviente, Cristo, el Cristo viviente expresándose a través de nosotros, ¿ok? Muy bien, para eso entonces tenemos que edificar a la iglesia sobre un fundamento firme, oro, plata, piedras preciosas, algo que inclusive lo escuché del pastor Abraham esta semana, algo que no encuentras en la superficie, algo que encuentras en las profundidades de la tierra, porque para poder encontrar el oro sabe que tenemos que escarbar, rara vez lo vamos a encontrar fuera, ¿no? Aunque había muchos gambusinos ahí hace algunos años donde el oro lo obtenían porque salía de los minerales de algún arroyo, de un manantial, ¿ok? Y de ahí escarbaban y sacaban oro, pero realmente son cosas que están en la profundidad, de donde podemos sacar el valor tan grande y lo costoso realmente de lo que es Cristo en sí, la edificación a través de Cristo, ¿ok? Y eso requiere una profundidad de entendimiento, una profundidad de palabra, una profundidad de escudriñar las escrituras para poder entender todo esto, ¿ok? Entonces, nos quedamos por ahí y estamos analizando la actitud de una iglesia que se había alejado del propósito eterno, de una iglesia que, si bien es cierto, estaban operando los dones del Espíritu Santo, pero están operando incorrectamente los dones del Espíritu Santo. Y yo ya les he platicado cómo ahorita hay congregaciones donde creen que toda la vida de Cristo es nada más hablar en lenguas y caer al piso. Creen que es toda la manifestación.
realmente se quedan muy cortos, porque a fin de cuentas, una persona, y no negamos el poder de Dios para que alguien caiga, ¿me entiende? Aunque en ese caer, ¿qué creen? Aún así hay manipulación, porque hay gente que avienta a los demás, a los hermanos. Digo, me tocó ver, yo en Los Mochis, Sinaloa, trabajaba con un abogado haciendo demandas para ante el SAT, un abogado fiscalista, y una vez pues se me ocurrió invitarlo a la congregación donde yo me congregaba, una iglesia pentecostal o de santidad pentecostal. Y pues resulta que le tocó ministrar a un chavo ahí en un sábado sábado de varones, pues reunión de varones. Y pues resulta que lo quiso ministrar, pero el problema de este chavo era que quería tumbar a la gente, pues, o sea, no era el poder de Dios, no era la unción del Espíritu Santo, era él empujando a la gente. Así hay muchos. Entonces resulta que lo invité a este abogado y pues resulta que lo tumbó, pues. ¿Y qué cree? Eso fue piedra de tropiezo para que jamás quisiera saber nada del Evangelio. O sea, accedió a acompañarme, accedió a conocer la palabra. Ahorita fuera un hermano en Cristo, para que usted me entienda. Pero lamentablemente, pues en un viaje a Culiacán ahí tuvo un accidente y pues ya se mató. Pero esperamos que haya sido salvo, ¿no? Pero imagínense todo el obstáculo que puede ser una manipulación del Espíritu Santo. Cuando manipulamos al Espíritu Santo, qué grave puede ser. ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo haga las cosas? ¿Por qué tenemos que manipular, presionar para que el Espíritu Santo se manifieste? Bueno, el caso es que le pegó un golpe en la frente y lo tumbó al abogado Jamás quiso saber nada de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando algo no viene de parte del Señor y nosotros lo practicamos, siempre vamos a hacer un obstáculo, no vamos a hacer testimonio para que gente se convierta a Cristo. Y eso que estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, imagínense. Entonces, por eso estamos viendo una iglesia de Corinto que Pablo la había edificado en el propósito eterno. Pablo la había edificado en el único fundamento que es Cristo. Pablo le había enseñado todas las bases esenciales de cómo crecer en la cabeza que es Cristo. Pero 7 años después se habían alejado de ese propósito eterno, estaban idolatrando a ministros, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, etcétera, ¿no? Había gente idolatrando unos a otros. Era una iglesia literal entre cuando realmente debían haber sido seres espirituales. Bueno, son seres espirituales, hijos de Dios espirituales, pero estaban actuando como niños en Cristo. O sea, otra vez hay que volverles a poner el fundamento, ¿me entiende? Otra vez hay que hablarles las cosas esenciales del Evangelio, porque no lo entendieron o porque ahora estaban literalmente alejados del propósito eterno y operando en sus propios carnalidades, ¿ok? Así estaba la iglesia de Corinto. Muy bien, problema número 26, creo que ahí nos quedamos. El problema número 26 de la iglesia de los Corintios era, bueno, sí es cierto, 27, olvidar el propósito de los dones. 28, un falso concepto del amor. Y 29, ahí nos quedamos, ¿no? Olvidar el propósito de las lenguas. Olvidar el propósito de las lenguas. Si bien es cierto, las lenguas en la asamblea, las lenguas espirituales o dadas por el Espíritu Santo, si bien es cierto, son de gran beneficio para los hijos de Dios, pero cuando no se entienden o se practican de manera incorrecta, inclusive me ha tocado ver algunos videos de ministros donde está hablando uno en lenguas, el otro está interpretando las lenguas, pero ¿qué cree? Está diciendo barbaridades. Y dice, eso no coincide con el nuevo pacto, eso no coincide con la edificación en Cristo, esto no coincide con la obra terminada de Cristo en la cruz, eso no coincide con el consumado. Entonces, en otras palabras, el que está interpretando las lenguas está siendo un falso ministro de Cristo. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, antes de capítulo 3, antes de continuar con el problema de las lenguas, segunda carta a los Corintios, versículo 4, por favor, al 6 vamos a leer.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dice Pablo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, ¿verdad? En otras palabras, no que seamos competentes nosotros mismos para pensar algo como de nosotros. ¿Me lo puedes poner en otra traducción, Michelle, por favor? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Una nueva traducción viviente, por favor. No que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene ¿de quién? Él es el que nos hace competentes, ¿ok? Él es el que nos hace. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros. También dice en la Reina Valera. La nueva versión internacional, por favor, 2 Corintios 3:5. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene ¿de quién? Del Señor. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Me lo pones en, yo leo en Reina Valera y me lo pones en otras, por favor. Él nos ha capacitado, nueva versión internacional, para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, si nos ha hecho ministros competentes, servidores capacitados por el Espíritu Santo, pero para ser servidores, ¿de qué cree? Principalmente de un nuevo pacto. Eso incluye el propósito eterno, o es parte del propósito eterno, obviamente, hablando del nuevo pacto, ¿ok? No. El de la letra significa no todo aquel que viene en la letra, en las tablas de piedras donde se escribió la ley mosaica, los 10 mandamientos, ¿ok? No aquel que proviene de la ley, de la letra. Y lo dice, porque la letra ¿qué? Mata, ¿qué significa? Que nunca proveyó vida, ¿ok? Nunca proveyó vida, nunca vivificó a nadie, nunca proveyó una nueva creación, un espíritu renacido. Pero el Espíritu de Cristo es el que da vida, ¿entendemos? Es el que nos vivificó, el Espíritu vivificante, según lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 15. Cristo fue hecho Espíritu vivificante, el cual habita en nosotros. Entonces nos ha capacitado, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la ley, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema de los corintios también? Bueno, que estaban mezclando también la ley. Los judíos convertidos de Corinto, también los que se habían dispersado, estaban ahí en Corinto habitando. Sin embargo, ¿qué creen? Estaban combinando los pactos, ¿ok? Había una alteración del evangelio. Estaban combinando el evangelio de la gracia con otro evangelio. Ahora bien, entonces, un ministro competente es aquel que Dios ha constituido como competente. ¿Estamos de acuerdo? Porque la competencia proviene de Él. Sí, pero si no se capacita el ministro, será un simple ministro cuando no entienden el pacto en el que estamos, ni el pacto que nos aplica. No entienden el propósito eterno. No entienden que el plan, el proyecto más grande que Dios hizo en el universo fue ese propósito eterno para que la iglesia viniera a ser parte de ese cuerpo glorioso de Cristo y fuera edificada sobre la base esencial que es Cristo, la única base. Todo aquel ministro que no está edificando sobre la base de la obra consumada de Cristo y está combinando y alterando el evangelio, no está siendo un ministro competente de Cristo. ¿Entendemos? ¿Tendría algún sentido que alguien se llene del Espíritu Santo, o lo que el mal llamada llenura del Espíritu Santo? Porque no es así. Empieza a hablar en lenguas, aparezca señales, lo que usted quiera. Sin embargo, nunca pudo ser edificado en este pacto. Nunca se edificó en Cristo. Nunca operó la ley del Espíritu de vida, que viene siendo la naturaleza divina de Cristo, que opera a través de los hijos. Nunca operó en ellos. Ahora póngase a pensar, porque no nada más se trata de ir a hablar en lenguas y ver milagros, no nada más se trata de eso el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Aún enseñando el nuevo pacto,
aún edificando en Cristo, aún edificando en el propósito eterno que fue en Cristo Jesús, aún edificando al cuerpo de Cristo que cree, se ve lo mismo: milagros, señales y maravillas. La diferencia es que el creyente sale con un incremento de Cristo en el alma, con una transformación del alma, una renovación de un entendimiento que lo lleva literalmente a manifestar la naturaleza de Cristo. ¿Entendemos? Pero ¿qué pasa con el que se enfoca nada más al Espíritu Santo y no a la palabra? ¿Qué cree que pasa? Están incompletos. Por eso en los Corintios estaba sucediendo lo mismo. Había un relajo en la asamblea, y eso lo vamos a ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Veamos qué dice el apóstol Pablo. Entonces quedamos el domingo pasado que hay 4 clases o géneros de lenguas, ¿no? Si se va a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice el apóstol Pablo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Mire, ¿para qué se da la manifestación del Espíritu? Siempre será ¿para qué? Para provecho, ¿no? Lo que quiere decir que los corintios, la manifestación, entre comillas, que se estaba dando del Espíritu en ellos, no estaba siendo para provecho. ¿Qué pasa cuando alguien no entiende el propósito eterno? Empieza a hablar en lenguas y hay una interpretación de lenguas. ¿Qué pasa? ¿Qué cree que pasa? ¿Realmente estará hablando Dios? Cuando dicen que Dios es el autor de las enfermedades, o otro tipo de creyentes que dicen que Dios le da permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos. Imagínense, hablando de la zarandeada de Pedro, diciendo que Cristo es el que le dio permiso para que Satanás lo zarandeara, y que Dios es el que da la vida y Dios la quita. Job capítulo 1 versículo 21. Imagínense, basados en un antiguo pacto para establecer una verdad presente. Ellos así lo hacen. Imagínese alguien hablando en lengua, estoy interpretando, diciendo: así como Job, hermano, así como Job te va a ir, se te van a morir toda tu familia para que tú te acerques a Dios. Imagínense, qué fuerte es eso, ¿no? O sea, no pueden una iglesia carnal, niños en Cristo que no están edificados y no tienen crecimiento en Cristo, siempre van a operar fuera de la correcta de la correcta manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabía? Siempre van a operar fuera. Entonces, hay 4 clases o géneros de lenguas. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Quedamos que eran para provecho, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque cada uno les da por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una palabra futurística. A otra palabra de ciencia, una palabra del presente o del pasado, dada por Dios, un fragmento de un pensamiento de Dios. A otro, fe por el mismo Espíritu, es el don pasivo de milagros. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Diversidad de operaciones que hace el Espíritu Santo, sanando diferentes tipos de enfermedades. Entonces, a otro, el hacer milagros, un don activo por el cual se manifiestan milagros creativos del Señor. A otro, profecía, entendiendo que la profecía, según lo que dice la primera carta a los Corintios 14, siempre será para edificación, exhortación. Nunca la profecía te va a hablar de un acontecimiento futuro, sino al contrario, la profecía en el nuevo pacto te va a edificar. A otro, el hacer milagros. Pero ¿qué dice? A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus, es decir, entender el mundo espiritual, discernir los espíritus si provienen de Dios, como dijo el apóstol Juan. Si no hay un predicador que está enseñando fuera del propósito eterno, es un espíritu engañoso. Es un espíritu que está engañando. Estamos hablando de un espíritu humano. Estamos hablando de un espíritu humano que está manifestando una palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Entonces, discernimiento de espíritus, entender los espíritus.
Y no se trata de ver demonios, nada que ver con eso. A otro, diversos géneros de lenguas. O sea, géneros son diferentes clases de lenguas. ¿Ok? Y también, por último, el noveno don es interpretar esas lenguas. ¿Ok? Esos 9 dones del Espíritu están vigentes para la iglesia de Cristo en la actualidad, aunque no todas las iglesias operan en ellos, ¿sí? Pero como cuerpo en Cristo que cree, todo el cuerpo de Cristo debe de operar en esos 9 dones espirituales, algunos en ciertos dones, otros en otros dones, pero siempre van a operar en todo el cuerpo de Cristo. Para que me entiendan, deben estar mínimamente esos 9 dones del Espíritu en manifestación. Entonces, hablando de profecía, antes de comenzar con las lenguas, porque ¿cuál era el problema que había en la carta a los Corintios? ¿Cuál era el problema? Era que no entendieron el propósito de las lenguas, ¿ok? No entendieron el propósito de las lenguas. Muy bien. Entonces, a otro, profecía. Vamos a ver qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, acerca de la profecía. Lo primero que dice en el 14, el 14 obviamente viene antes del versículo 13, ¿no? Lo entendemos. Antes no existían capítulos ni versículos, se pusieron muy posteriormente por algunas casas editoriales. Creo que participó un judío, participó un católico y no sé quién más participó por ahí en la traducción en la poner los textos, versículos y capítulos. Entonces, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, dice el apóstol Pablo, que profeticen. ¿Okay? Sobre todo que profeticen. Bienvenidos, bendiciones. Sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. A través de la manifestación de don de lenguas se hablan muchas cosas importantes que habla Dios en la asamblea, pero todo es para confirmar lo que ya se hizo en Cristo Jesús, o específicamente una palabra de ciencia que quiera dar el Espíritu Santo a la persona en particular. Es decir, algún familiar lo trae extraviado, perdido algo, y puede haber una palabra de ciencia a través del don de lenguas o interpretación de lenguas. Puede dar conocimiento a Dios acerca de dónde está esa persona que está extraviada, ¿ok? Puede suceder. Por eso dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ese es un tipo de lengua en la cual la persona se edifica, se recarga de fuerzas, se fortalece. Ese tipo de lenguas de la cual está hablando, que nadie le entiende, solamente el Espíritu, ¿ok? Pero es una lengua en la cual puede hablar misterios, ¿ok? Pero dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? La base esencial del que profetiza siempre va a ser edificar a la iglesia. Y a lo que hemos entendido ahorita, ¿sobre qué fundamento debe edificarse la iglesia? Sobre Cristo. Alguien que está, en otras palabras, cuando yo le estoy hablando de lo que Cristo hizo por usted, del propósito eterno, de lo que pagó en la cruz, de lo que consumó en la cruz, de lo que usted ya tiene como herencia, que es un heredero y coheredero con Cristo, de que usted es un portador de la gloria de Dios, que es un portador de la vida de Cristo, es un manifestador del Cristo eterno aquí en la tierra. De todo esto, de que es una nueva creación, una nueva criatura totalmente justificada, ya no hay una naturaleza de pecado en usted, ya no es pecador en lo que Dios respecta. Cuando estamos hablando de todo el consumado, de lo que es Cristo, el propósito eterno, de todo lo que Dios quiso hacer a través de ese plan perfecto, el propósito eterno, cuando le estamos hablando de todo eso, ¿qué creen? Estamos profetizando, porque estamos trayendo a manifestación las sombras, tipos y figuras. Esa es la profecía para el nuevo pacto, ¿sí sabía?
Esa es la profecía para el nuevo pacto. Ahora, si usted quiere saber el futuro, de qué va a acontecer en su futuro, bueno, entonces tenemos la palabra sabiduría. Si usted quiere saber algo, pero no es profecía. Las profecías siempre en el Antiguo Testamento apuntaban hacia el Mesías, el Cristo eterno. Apuntaban a la manifestación del Cristo eterno. Por eso dice que los antiguos, los profetas, dice la primera carta de Pedro capítulo 1, que dice que indagaron, escudriñaron acerca de esta salvación. ¿Me buscas ese texto? Creo que es 1 Pedro 1:10, algo así. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Acerca de los padecimientos de Cristo, ellos profetizaban acerca de lo que había de venir. ¿Sí me entiende? Profecía en el Antiguo Testamento apuntaba siempre al futuro. Profecía en el presente, ¿a qué cree que apunta? A lo que decían los antiguos y que ahora ya está cumplido. 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia, mire, destinada a quién, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, por favor. Escudriñando, ¿qué hacen ellos? Escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba. ¿Qué anunciaba? Lo futuro que había de venir, ¿no? ¿Y quién era? Cristo, el Hijo eterno. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Ok? O sea, anunciaban que venía un cordero a sacrificarse en la cruz. Anunciaban que ese cordero que cree iba a resucitar, que iba a ser glorificado. Anunciaban, obviamente la manifestación en carne del Hijo de Dios, la manifestación en carne del Hijo de Dios, la muerte en la cruz. Hablaban de los padecimientos, hablaban de la resurrección, hablaban del Cristo glorificado. ¿Y qué cree? También hablaban del Cristo que iba a venir a habitar a la humanidad. Por eso cuando usted lee al profeta Isaías, no sé si es Isaías capítulo 9 por ahí, o capítulo 10, nos habla acerca de la manifestación del Hijo eterno. Si me lo puedes buscar por favor, Michelle, creo que es Isaías 9, para que usted vea. Ok, entonces eso era una profecía en el Antiguo Testamento. Profecía en el Nuevo Testamento es aquel que confirma lo que ya se decía en sombras, tipos y figuras. Confirmamos ahora. ¿Entendemos? Eso es profecía. Porque ¿qué es lo que hace la profecía? Edifica, ¿no? Cuando alguien dice, es que viene el profeta Filigonio a visitarnos a la ciudad y lo vamos a invitar para que predique, y el mentado profeta Filigonio empieza a hablar lo que eras, que el Señor tiene un propósito para ti, que el Señor tiene hasta le profetizan novios, esposos y de todo lo demás. ¿Sí sabía? ¿Cuántos saben que a muchos les conviene eso, no? ¿Sí o no? Imagínense a las jovencitas que quieren encontrar el príncipe azul. Vea, Berito, ¿tú ya encontraste el príncipe azul, Berito? Cuidado, porque puede estar oyendo esta enseñanza, ¿eh? Que andan buscando el príncipe azul, imagínense. Y luego llega un profeta y le sabes que la persona que te vas a casar es así, así, así. Digo, no está mal, pero eso no es profecía. Se llama palabra de sabiduría, o incluso palabra de ciencia, ¿ok? Entonces la profecía en el Nuevo Testamento como un don espiritual es aquella que edifica. ¿Entendemos? Es aquella que edifica. ¿Qué más hace? Exhorta y consuela. ¿Me lo puedes leer el versículo 3, por favor, en una traducción diferente, Michelle, por favor? La que tú creas. Una traducción viviente, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Vamos a ver una traducción. Así encontramos el lenguaje sencillo, me parece, pero sin... A ver, vamos a ver. Dios habla hoy. ¿Tienes una Dios habla hoy, Michelle? Bueno, por favor.
Bueno, aquí hay una traducción que dice: no obstante, las palabras de los que hablan por Dios edifican. Mire, las palabras de los que hablan por Dios edifican a la gente, proporcionan ánimo y ¿qué más? Consuelo, dice. No sé qué dirá ahí. En cambio, el que profetiza, dice NBI, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos. ¿Qué significa edificarlos? Construir el edificio de la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo. ¿Ok? Los edifican, ¿qué? En este nuevo pacto, en el propósito eterno, en la obra consumada de Cristo en la cruz, en lo que ahora representan como hijos de Dios, teniendo la identidad de hijos, herederos y coherederos con Cristo. Nunca una profecía en el nuevo pacto sobre la edificación o la correcta edificación que es en Cristo, nunca va a traer condenación, ¿sabía? Nunca. Cuando un predicador dice: Filigonio, pórtate bien porque estás pecando y pecaste y sigues pecando y no hagas esto, Filigonio, porque es pecado, ¿qué cree? No está profetizando conforme al nuevo pacto, no está edificando conforme a Cristo y es un falso edificador. Entonces habla a los demás para edificarlos, animarlos y ¿qué cree? Consolarlos. Animarlos, que cobren ánimo y un consuelo es lo que nos da el Espíritu Santo. Pero lo esencial o lo principal es una edificación correcta. Y bueno, unas traducciones dicen: te fortalece, porque la edificación en Cristo, ¿qué cree? Fortalece. No crea niños débiles. La edificación en Cristo no crea niños que con cualquier circunstancia adversa se quiebran. No crean niños que en cualquier circunstancia adversa se doblan. Digo, a mí me pasaba de todo en el pasado. Me ha pasado de todo. Y como no tiene una correcta edificación en Cristo, ahorita vamos creciendo, ¿ok? No lo sabemos todo y no estamos operando correctamente la vida de Cristo a través de nosotros, o la fe de Cristo en nosotros, ¿ok? Porque todavía nos falta, mucho nos hace falta, muchísimo, si lo podemos decir, ¿ok? Pero antes, lo que para mí era una catástrofe, algo tan sencillo, era una catástrofe. Ahora, ¿qué cree? Ahora estoy confiado en Él. Antes era una catástrofe y ahora estoy tranquilo, confiado en Él. ¿Me entiende? Edificarlos, animarlos y consolarlos. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, si alguien viene un profeta y quiere profetizar y habla cosas diferentes a la correcta edificación en Cristo, a lo que se refiere la exhortación no es llamarle la atención, pues no es regañarlos una exhortación, porque lamentablemente así se ha entendido, sino la exhortación es aquello, vamos a verlo aquí, a ver si podemos verlo. Exhortación nos dice una Biblia que dice es animarlos, ¿no? ¿No me bajaste los diccionarios, ¿verdad, Michelle? El Vine, el Strong. No me sale otro, no tengo el Vine y el Strong. Bueno, para ver en el griego qué es lo que nos dice más esta palabra. Te encargo ahí para que me apoyes, o ya que lo tenga te digo cómo me lo... ¿Está en el celular pero no se ha instalado? Bueno, el caso es que la exhortación no necesariamente significa un regaño, pues para que usted me entienda. Y por último, la consolación. Ahora vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 12, por favor. Vamos a leer ahora el versículo y vamos a ver que la iglesia de Corinto no entendió principalmente, y por lo cual de la manera en que operaban lo que viene siendo la cuestión de diversos géneros de lenguas, no entendió el propósito de las lenguas. El principal y esencial que debemos de entender es el versículo 7, versículo 7, primera carta de los Corintios, capítulo 12, por favor. Que todo es para provecho. Toda
los dones del Espíritu Santo es una manifestación que da el Espíritu Santo a los creyentes, siempre será para provecho de los creyentes, nunca para afectarlos, nunca para dañarlos, nunca para condenarlos. He ahí el problema que había en los corintios. ¿Cuál problema había en los corintios? Que creían ciertas manifestaciones del Espíritu Santo que eran correctas. Creían que eran correctas las manifestaciones. Bueno, regresamos al 14, primera carta a los Corintios 14, por favor. Versículo 4: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué dice? ¿Edifica a quién? El que profetiza en el nuevo pacto edifica a la iglesia. Pero el que habla en lenguas, ¿qué dice? A sí mismo se edifica. ¿Qué significa todo esto? Bueno, cuando usted habla en lenguas, en primer lugar cobra ánimo, cobra fuerzas, se fortalece en las circunstancias complicadas, pero también ¿en qué sentido se edifica? Que cuando usted habla en lenguas, el Espíritu Santo le puede hablar a usted o le habla a usted y le da un convencimiento acerca de lo que está oyendo, la enseñanza que está escuchando, de tal forma que cuando usted habla en lenguas prácticamente se confirma la correcta edificación que es en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios, y si es un hijo, el Espíritu Santo le da testimonio de que es un heredero y coheredero con Cristo. El Espíritu Santo le da testimonio que es la esposa de Cristo, justificada, perfecta, santa y sin mancha. Por eso le digo que cuando habla en lengua extraña, el Espíritu da testimonio a su espíritu, ¿ok? Y cuando se profetiza, ¿se edifica quién? Cuando se profetiza en el lenguaje natural, ¿sí? Luego dice más adelante, versículo 5, dice Pablo: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En la cuestión de los dones del Espíritu Santo, si alguien profetizaba conforme al nuevo pacto, ¿qué sucedía? Bueno, era edificado en el correcto entendimiento, para que usted me entienda, ¿ok? El correcto entendimiento que es en Cristo. Era edificado en el propósito eterno, en el pacto eterno, etc. Sin embargo, el que habla en lenguas, ¿qué es lo que sucede? Si habla en una lengua extraña y nadie interpreta, pues Dios jamás va a hablar un fragmento de su sabiduría para darle a conocer. ¿Entendemos? De otra manera, por eso el apóstol Pablo cayó a los corintios en la congregación: ¿para qué hablan en lenguas si no hay quien las interprete? Mejor hable para sí mismo. ¿Captamos? Luego dice el versículo 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les va a aprovechar si no os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Fíjese, o sea que alguien que habla en lenguas, alguien puede interpretar esas lenguas, ¿y qué cree? Debe de hablar primero ¿con qué? Con la revelación de Jesucristo. Es esencial. La revelación de la manifestación del Hijo Eterno. La revelación de que no hay otro pacto, no hay una combinación con la ley, de que pórtate bien y cumple mandamientos. No existe eso en la edificación de la iglesia. Por eso dice Pablo: si nadie les habla en el lenguaje natural y hablan en un lenguaje que nadie entiende, ¿para qué hablan en lenguas en la congregación? Este tipo de lenguas es una lengua para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una clase o género de lengua que se puede denominar como una lengua para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios hablando, alguien hablando en lenguas y alguien interpretando, pero ¿qué cree? Basado en que en la revelación de Jesucristo. En la revelación de Jesucristo. Dice el versículo 6: si no habla con ciencia, es decir, con conocimiento revelado obviamente, o con profecía
Y luego dice, ¿con qué más puede hablar el Espíritu Santo a través de alguien que interpreta una lengua? ¿Con qué cree más? Con doctrina. ¿De qué va a servir si alguien que habla en lenguas y alguien no las puede interpretar? Entonces, ¿qué es mejor? ¿La profecía, porque es en el lenguaje natural de nosotros, o las lenguas? Si no hay quien las interprete, mejor cállese. Es lo que está diciendo Pablo. Y hable para sí mismo, edifíquese usted mismo, y que el Espíritu Santo, cuando usted habla en lenguas, le ponga pensamientos y le diga: es correcto lo que te están enseñando, Filigonio, que ahora debes ser edificado en Cristo, en este nuevo pacto, en la gracia eterna, en el reino eterno, en el propósito eterno. Es correcto, Filigonio, que estés edificado en la obra terminada de Cristo, y que hagas una diferencia cortando el pacto Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Es correcto, Filigonio. Usted habla en lenguas, el Espíritu Santo le da testimonio. ¿Entendemos? Usted mismo está siendo edificado por el Espíritu Santo. Por eso, pero si voy hablando en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar? Si no hay revelación, no hay conocimiento, no hay profecía. O si no les doy doctrina, ¿de qué les sirve la edificación? ¿Se ha dado cuenta? Esto va para las iglesias o congregaciones, o una parte de la iglesia local o congregación, donde solamente se dedican al Espíritu Santo y dicen: todo es el Espíritu Santo, habla en lenguas, sanidades, milagros, y todo eso es bueno. ¿Cuántos saben que es bueno? Los dones del Espíritu Santo son buenos, nunca los vamos a negar y nunca vamos a dejar de operar en ellos si creemos. Pero ¿qué cree? Si no hay una edificación en Cristo, ¿de qué sirven los dones del Espíritu Santo? ¿De qué aprove? Por eso Pablo dice, ¿no? O sea, ¿de qué sirves que dures toda una noche en una vigilia, todo un día, 3 días metidos con el Espíritu Santo? ¿De qué te sirven si no recibiste una gota de entendimiento? No renovaste el entendimiento con la verdad que es en Cristo Jesús. ¿Qué sirvió 3 días con el Espíritu Santo? Hablando en lenguas, revolcándose como locos y aullando como lobos. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvieron? ¿Y qué cree? Vamos a tener esos días cuando tengamos el domo de la fe. ¿Y qué cree? Va a haber de todo. O sea, va a haber entendimiento del nuevo pacto, va a haber edificación. ¿Y qué cree? Va a haber milagros creativos. ¿Entiende? Para que alguien que piense, porque muchos dicen, cuando segunda carta de los Corintios 3, que leímos ahorita versículos 5 y 6, muchos dicen: la letra mata. Entonces eso significa que el mucho conocimiento envanece y que no te sirve estudiar la Biblia. ¿Sabía que eso mucha gente cree? Y ellos te dicen: no, es mejor el Espíritu Santo, hermano, porque hablar en lenguas es mejor que el entendimiento que tengas acerca de las Escrituras. ¿Usted cree que es correcto ese pensamiento, esa interpretación? ¿Usted cree que es correcto? Gente que no se quiere instruir ni ser enseñado, porque dice que todo es el Espíritu Santo, hablando en lenguas y todo ese tipo de cosas. ¿De qué servirá, dice el apóstol Pablo? ¿De qué aprovechará si no hay revelación de Cristo en nosotros? ¿De qué aprovechará? Versículo 8, o sea, primera carta a los Corintios 14:8. Estamos hablando de que no entendieron el valor de los dones, del don de los diversos géneros de lenguas. No entendieron los corintios. ¿Estamos de acuerdo? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ok. Versículo 10, creo que sí es Reina Valera, ¿no? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla,
y el que habla será como extranjero para mí. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, es decir, si alguien está hablando en un lenguaje inteligible, inentendible, en otras palabras es como si estuviera hablando, escuchándolo a un extranjero, ¿de qué le sirve si no entendió nada de lo que habló? Ahora, si usted va a una congregación y viene y traemos a un ruso para que nos enseñe el propósito eterno y todo, y luego no hay quien interprete y lo dejamos hablar en ruso aquí, Dios mío, ¿cómo vamos a salir todos? Pero eso sí, el ruso gritaba mucho, hermanos, ¡Gloria a Dios! Gritaba mucho y nos emocionamos, se nos puso el cuero como dicen, de gallina, algo así. Sí, se me enchinaron los pelos, pastor, estuvo bien emocionante porque el ruso gritaba mucho, pero ¿qué le quedó de entendimiento? Pues nada, porque nos habló en ruso. Así está una gran parte del pueblo de Dios, cristiano, evangélico, pentecostal. Así están. Que porque gritó mucho el pastor Anastasio y se emocionaron, se les enchinó la piel, se les levantaron los pelos y ya. Y cayeron porque los aventó todo el Anastasio. Ya. ¿Qué edificación hay? La verdad es muy pobre ese evangelio, muy pobre esa edificación, muy pobre, mi hermano. Primera carta a los Corintios 14. Ok, son 4 clases de lenguas, ¿no? Aquí ya vimos 2. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, ¿ok? Es para edificación propia. El Espíritu Santo nos confirma lo que la palabra de Dios nos estamos enseñados, lo que estamos siendo enseñados, ¿no? Y la lengua que se habla en la asamblea y es interpretada por alguien más, ¿sí? Y la otra lengua viene en Hechos capítulo 2, que es aquella lengua con la cual, como señala a los incrédulos, dicen que en el día de Pentecostés hablaron en lenguas y muchos creen que hablaron en otros idiomas. Bueno, pudiera ser que sea una manifestación que el Espíritu Santo hable en otro idioma. No sé si creo que fue un hecho real, algo así, de una persona que fue a un pueblo aborigen por allá, no sé si en el África o en la India, pero ¿qué cree? Era un lugar que ni los mismos habitantes de esa aldea iban a visitar, porque en esa aldea eran personas normales, pero había otro lugar bastante alejado de la sociedad, pero que eran caníbales. Si sabe que algo así por ahí le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Algo así, que cuando lo mordió una serpiente por en una isla, algo así, ¿no? Pero un caso similar, no era igual, obviamente. Entonces, cuando empieza a hablar en lenguas, pues obviamente les habla en su dialecto y la gente comienza a creer en Jesucristo. ¿Pero qué cree? Ya estaban preparando las cazuelas y donde lo iban a cocinar. ¿Sí sabe que esa gente se come hasta se saborea los brazos de los humanos? Se lo iban a comer. Empezó a hablar en lenguas, en el dialecto de ellos, ¿y qué cree? Se convirtieron. Entonces, en Hechos capítulo 2 había una lengua, algo así, lengua extraña, pero que podía entender cada quien en su propio, de los 16 dialectos de 16 naciones que iban al día de Pentecostés y subieron a Jerusalén, pudieron entender el lenguaje. Y todos fueron literalmente convencidos por el Espíritu Santo cuando hablaban ellos en lenguas. Se compungieron de corazón y creyeron en el Señor Jesucristo. Y dice que se convirtieron 3,000. Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anhelan dones espirituales, procurad abundar en ellos ¿para qué? Para edificar a la iglesia, no para promover tu ministerio, Filigonio, a los que nos ven por internet, no para promoverte tu, Filigonio, de que tú eres el súper ungido, eres el que trae la unción. Dios mío, he visto tantos casos de personas que dicen: yo porto la unción, y ¿qué creen? Yo les traigo la unción y vengo para darle la unción que yo recibí. Pues, ¿qué unción recibiste?
Sí, debe que hay personas que andan, evangelistas que andan viajando de un lado a otro y que dicen que ellos portan una unción diferente a los demás y que vienen a darles la unción a ustedes. ¿Sí sabían que hay evangelistas? Y vengo a darte la unción que yo tengo y que yo porto. Creen que tienen una unción especial ellos, no sé por qué. Por eso son para edificación de la iglesia los dones del Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Se estaban exaltando en ese sentido. No era para ellos elevarse arriba de los demás y para creerse más que los demás. No era para eso. Los dones del Espíritu Santo son para edificar la iglesia. Nada más, es todo. Fluye el Espíritu Santo para edificar la iglesia. ¿En qué sentido yo fluyo con el Espíritu Santo, por decirlo así? O el Espíritu Santo usa mi vida para darles palabra de profecía y confirmar los sombras, tipos y figuras y decirles ya es una realidad en Cristo. Cristo es ese cordero que se hablaba en Levítico 16 que se iba a enviar al desierto. Ese es Cristo. El primer cordero de Éxodo 12 que se sacrificó cuando salieron de la tierra de Egipto, ese es Cristo. Eso es profetizar, mi hermano. Y la profecía es para la edificación de la iglesia y nunca será para exaltación propia ni para vanagloria. Eso estaba pasando con los corintios. Por eso Pablo le tiene que decir esto, porque cuando usted lee una parte de lo que dice Pablo, es porque todo lo contrario estaba sucediendo. ¿Se me entiende? Todo lo contrario estaba sucediendo en los corintios. Y ahí viene la correcta manifestación del Espíritu Santo, pues. Estamos dándole una correcta manifestación, ¿ok? Que la iglesia se lo merece porque es el cuerpo y la esposa de Cristo. Cuando un ministro decide no estudiar el nuevo pacto, no estudiar el propósito o no lo entiende, ¿usted cree que no hay ministros que me escuchan a mí? ¿Usted cree que no hay pastores que me escuchan? La verdad. Han escuchado, pero ¿qué creen? No les importa. No les importa la palabra, no les importa nada. Sigo con mi mismo caminito que me enseñó mi pastor. ¿Y a tu pastor quién se lo enseñó? Pues su pastor. ¿Y su pastor quién se lo enseñó? Pues el papá del pastor. Y así. Y así sucesivamente. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. O sea, servirá un congreso de 3 días, mi hermano. Estar hablando en lenguas 3 días servirá. ¿Servirá un congreso ese? El entendimiento quedó sin fruto. ¿Cómo quedó el entendimiento? Blanco. Salen de ese congreso de hablar 2, 3 días o 5 o 20 o no sé cuántos días. Gente que a veces regularmente hacen vigilias de una noche, ¿no? O 2 o un fin de semana, ¿no? Viernes, sábado y domingo regularmente hacen. Porque regularmente es cuando la gente puede, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer también, viernes, sábado y domingo. ¿Pero qué cree? Primero le vamos a dar la palabra. Y si alguien quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, se le va a ministrar. Pero va a tener el entendimiento correcto de cómo fluyen los dones del Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, si usted ora en lengua desconocida, su espíritu ora, ¿estamos de acuerdo? Pero su mente, nada. No creció en Cristo, no se renovó la mente, no se formó Cristo. Entonces, ¿cuándo va a operar Cristo a través de ese creyente? O esa sección de la iglesia local. ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo va a operar el Padre a través de ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra? ¿Cuándo? Nunca. Hablaron tantas lenguas que no tuvieron tiempo para expresar al Dios Altísimo. Imagínense, qué impresionante, ¿no?
hablaron tantas lenguas que no tuvieron la oportunidad de poder expresar la vida de Cristo. Porque la vida de Cristo se expresa de diferentes maneras, desde sabiduría, desde buenas acciones obviamente, desde lo que hablamos, cómo nos comportamos, a dónde nos desenvolvemos, qué es lo que realmente expresamos. Desde ese momento, mi hermano. No nada más es poder del Espíritu Santo. Son también capacidades, como lo estamos aprendiendo. Son capacidades que pone el Espíritu Santo para que usted sobresalga dentro de la sociedad. Y la sociedad puede ver una persona que dice, bueno, esta persona tiene la sabiduría de Dios. Pero cuando le digan a usted, no hay otro como él, cuando diga a la gente, no diga, no soy yo, es el Espíritu Santo en mí, es Cristo en mí. Eso es humildad, ¿sabía? Entonces el entendimiento queda sin fruto. ¿Es bueno entonces que el entendimiento quede sin fruto? Infructífero. Que no hay un incremento de Cristo, que no hay un entendimiento más acerca de lo que Cristo hizo. ¿Es correcto entonces? Pablo dice que cuando se reúnen en una asamblea es incorrecto que el entendimiento quede sin fruto, es incorrecto. Ahora, ¿podemos tener un evento donde una noche nos dediquemos a hablar en lengua? Posiblemente sí. Pero 2 días más de entendimiento. 2 días de entendimiento y el último día hablar en lengua si usted quiere. Que se manifiesta el Espíritu Santo a través del don de lenguas y de interpretación de lenguas. Pero por favor, renovemos el entendimiento. Que Cristo crezca en nosotros. O que nosotros crezcamos en la cabeza que es Cristo, más bien. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Se ha dado cuenta? Las dos cosas, no nada más en el Espíritu. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, ¿qué va a pasar si bendices solo con el Espíritu? El que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El que ocupa el lugar de simple oyente, viene gente que nos visita, por ejemplo, personas que no conocen a Cristo y raba, shokanda, rababa, se, y la persona va a decir amén si no entendió nada, hermanos. No entendió nada. Pero sintió fuego que lo quemaba. Mi hermano, el fuego que quema, ¿qué cree? También lo podemos palpar en una simple manifestación de sanidad de las personas. Que hemos ministrado personas que dicen, oye, sentí caliente mi pierna. Sí, porque el Espíritu Santo ahí obrando en tu pierna. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que te entienden, los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Si hablamos en lenguas y una persona nueva viene que no conoce a Cristo, va a decir, pues llegué a escuchar puros rusos y pues no entendí nada. Venía a conocer a Cristo, a que me lo presentaran y se fue. ¿Se ha dado cuenta? Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando hablas en lenguas a lo mejor estás dando gracias a Dios, pero el otro se queda sin entender todo el propósito eterno, sin conocer a Cristo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras que digan,
Cristo fue el propósito eterno del Padre desde antes de la fundación del mundo, para que en Él fueran reunidas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, y quedaran todo bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mejor que usted entienda eso a que diga, pues hablar en lenguas, ¿qué? Por eso prefiero hablar 5 palabras, dice Pablo, con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Se ha dado cuenta que ese es un relajo en la iglesia de los Corintios. Eso lo corrigió el apóstol Pablo para los que hacen congresos para hablar en lenguas durante 2, 3 o no sé cuántos días. Eso lo corrigió Pablo. Un congreso de 3 días, viernes, sábado y domingo, para hablar en lenguas, mi hermano, es una corrección de Pablo para unos corintios carnales. En otras palabras, uno que hace un congreso para hablar en lenguas 3 días, ¿qué es en lo que a Dios respecta? ¿Es espiritual o es carnal? Ahí está la expresión de Pablo a una iglesia carnal. Y no digo que hable en lengua. Ahora, si va a hablar en lenguas, ¿por qué se espera venir a la congregación, Dios mío? Hable en su casa, edifíquese, que el Espíritu Santo le hable. Y cuando esté escuchando una enseñanza del apóstol Ugarte o del pastor Federico que nos está viendo y está escuchando enseñanza, habla en lenguas, y el Espíritu Santo dice: ah, sí, Filigonio, vas por buen camino, es correcto lo que estás oyendo. Versículo 20, mira, véalo para que no vea que esa es mi idea, pues. Al rato no digan, el pastor Sergio está diciendo que los que duran 2 días hablándose en lengua son niños carnales. El pastor Sergio lo está diciendo. No, yo no. Lo dijo el apóstol Pablo, mi hermano. Mire, ve el versículo 20. Hermanos, no sean niños en la forma de pensar. Es decir, ¿para qué hablas 3 días en lenguas? Te vas a seguir manteniendo el mismo niño de siempre. Un niño que cuando viene la circunstancia está llorando, que no hay a la puerta. No sean niños en la manera de pensar, sino sean niños ¿en qué? Ahí sí, en la malicia sean niños, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar. En la malicia ¿qué? Bueno, se le viene a la mente hacer un relajo. No, porque este día voy a hacer algo malo este día. Usted sabrá lo que es malo, ¿no? Para usted, en el pensamiento. No lo digo para que al rato no piense: el pastor ya me sabe la historia de lo que hice el fin de semana, ¿no? Para que no piense eso. O sea, niños en la malicia, mi hermano, en la manera de pensar mala, pues, pero que creen maduros en el modo de pensar acerca de la edificación correcta que es en Cristo. Por eso le digo, ¿le servirá hablar 2 días, 3 días en lenguas? Se mantienen niños, son niños. Y sí, dice el versículo 21, en la ley está escrita en otras lenguas y en otros labios hablaré este pueblo, y aún así, ¿qué dice? En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así van a escuchar el propósito eterno. ¿De qué sirve lo que le llaman llenura del Espíritu Santo, hablar en lenguas tantos días? ¿De qué sirve? No están oyendo la voz del Espíritu Santo que nos impulsa a que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, a que Cristo sea conocido por nosotros. Ni así me van a oír, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Les voy a hablar en otras lenguas, pero ni aún así van a entender de lo que les estoy hablando, que deben de ser edificados solamente en mi Hijo, Cristo. Ni aún así me van a oír. Versículo 22. Este tipo de lenguas así se llama. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? ¿A quién son señal las lenguas? Es una señal de Dios, ¿no? Señales, milagros y maravillas. ¿Para quién? ¿Para quién?
Los incrédulos, cuando usted habla en lenguas con una persona, si viene un alemán a la congregación y le habla en lenguas, a lo mejor va a hablar por ahí, le va a salir un teutón ahí, un germánico, un idioma germánico por ahí le va a salir, que va a decir, Hitler, 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 algo así, ¿no? No, creo que nada más fue chiste para mí. Vea más películas de la Segunda Guerra Mundial, les hace falta. Ok, bueno. La lengua entonces son por señal a quién? Este tipo de género de lenguas o clase de lengua es para qué? Señal para los que no. Como le digo, va usted a una tribu donde no entiende y los va a evangelizar, pues puede hablar en lenguas. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán, están piratas estos, locos, zafados? Por eso la edificación es el lenguaje natural, no en lenguas. Dios mío, ya se me fue el tiempo. Es en el lenguaje natural. ¿Qué estaban haciendo los corintios? Venían los que adoraban a la diosa de la fertilidad que se llama Afrodita. Venían a escuchar las maravillas, lo que había de Cristo en los corintios, y lo único que escuchaban es hablarnos en lenguas, revolcándose y aullar como lobos. Si sabe que hay iglesias que huyen como lobos, ¿verdad? Busque una en el DF y se va a dar cuenta. Se llaman de los de Aviva México. Creen que están avivados porque hablan en lenguas y aullan como lobos. No le den el nombre para no. ¿O quieres saber el nombre? ¿Quieres saber el nombre? Qué bueno que no son chismosos. Aquí ponemos ejemplos para corregir lo deficiente. Corregir un sistema, nunca para juzgar a un hermano, ¿ok? Están locos, van a decir los indoctos, que la gente que no conoce a Cristo, están locos estos. Vengo a oír una palabra que me edifique, que me consuele, pero pues me hablan en lenguas, ¿de qué sirve? Versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Todo va a estar por todos van a ser convencidos, porque todos van a estar hablando de quién, de Cristo. Y así sucesivamente. Por último, en el 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Eso es lo que carecía la iglesia, ¿ok? ¿Sí me entiende? Esto que está diciendo Pablo es de lo que carecían los corintios en sus reuniones. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿qué? Siempre que sea para edificar a los creyentes oyentes, sobre todo a los nuevos oyentes y a la iglesia de Cristo. Y luego dice el 27, si alguno habla en lengua extraña, pues sea por dos o a lo más tres y uno la interprete, para que haya una edificación. Y si no hay intérprete, cállese. Eso dijo Pablo, ¿no? Y háblese para sí mismo y para Dios. 29, asimismo los profetas hablan dos o tres, y los demás ¿qué? Juzguen conforme a la palabra de Cristo. O sea, puede haber profetas, puede haber alguien dando una enseñanza en el lenguaje natural, pero si no viene conforme al propósito eterno, ¿qué dice? Júzguenlo. Tenemos que juzgar. Aquí, ¿sí o no? Dice que juzguemos lo que están hablando los predicadores, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que sí? Tenemos que juzgarlos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si es correcto o no es correcto, ¿cómo están ellos enseñando? Lo que están enseñando tenemos que juzgarlo, ¿ok? Versículo 30, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Consolados.
Muchos pueden hablar en la asamblea, pero que acerca de Cristo, la correcta edificación. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que todos aprendan, se renueve el entendimiento. Por eso dice el 32, los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Nadie puede decir, yo profeticé que el Señor va a mandar un terremoto para Jalisco, porque todo Jalisco andan actuando mal, todo Jalisco, ya las mujeres andan enseñando todo, los hombres andan de borrachos y ay, viene juicio para Jalisco. Filigonio, sujeta tu espíritu. No puedes profetizar algo que no está conforme al pacto eterno y conforme al propósito eterno que es en Cristo. Dice el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? Jamás van a venir a manifestarse los dones del Espíritu Santo para confundir. Eso estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, mi hermano, porque eran niños en Cristo por la falta de la correcta edificación, que es en Cristo. Y así puede seguir leyendo usted todo lo que dice aquí. Por eso dice, bueno, 34, dice, vuestras mujeres que no sean mitoteras y callen en las congregaciones, porque estoy leyendo una traducción, ¿no? Vuestras mujeres que no sean mitoteras y callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido a vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, dice el 37, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, más que el que ignore, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidan hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Las mujeres de los corintios que venían con una doctrina pagana, mi hermano, estaban influenciando a sus esposos creyentes en Cristo, hablando acerca de cosas diferentes al propósito eterno y la edificación de Cristo. Esas mujeres traían una combinación de entre hechicería y muchas cosas más del paganismo, y venían y contaminaban a quien cree. Cuando el predicador de enfrente hablaba, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, cuando hablaban para edificar la iglesia en Cristo Jesús que cree, las mujeres decían, no es así, no es así, mi querido viejo Anastasio, no es así, Pancracio, no es así como dice el pastor, no, mira, no es así, porque acuérdate que nosotros venimos de la diosa aquella donde había muchas profetisas, y acuérdate que de ahí venimos y traemos costumbres arraigadas de ahí, de los griegos. Acuérdate, Filigonio. Imagínense, por eso Pablo, mujeres, cállense. ¿Por qué? Porque esas mujeres traían otra doctrina y estaban contaminando a los corintios. Todo ese relajo había, mi hermano. Y póngase de pie, ya no vamos a hablar más de los corintios por este día. Había una mujer en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en cierta ciudad, perdón, en cierta congregación, que era la que nosotros teníamos. En cierto tiempo, en cierta temporada, que se congregaba con nosotros, y yo decía desde el púlpito, Dios es bueno, Dios no envía enfermedades, Dios es fiel, Dios no te va a destruir, Dios te ama, Cristo te ama, y Él jamás te va a enviar enfermedades, al contrario, Él envía la sanidad para tu cuerpo y te restaura. Todo eso estaba hablando yo, ¿no? Y la hermanita esta, que según era profeta, se ponía en la parte de atrás y agarraba a alguien y iba y decía en el oído, porque así profetizaba, ¿no? Agarraba sentado a alguien, no, lo que está diciendo el pastor no es cierto, no viene en la Biblia, Dios castiga con males y con enfermedades. Y en la parte de afuera estaba hablándole a todos los hermanos todo lo contrario que yo hablaba. Afuera iba y pervertía a la gente, ahí mismo en la congregación, ahí mismo. Dios mío, imagínense. ¿Realmente lo que decía ella realmente vendría de parte del Señor o vendría a perturbar a los hijos? Bueno, eso lo dejo nada más para que usted la piense ahí. Si lo que oye con quien se junta lo está edificando, si lo que oye por internet lo está edificando o lo está afectando, de ahí va a depender el que usted madure, sea un niño, o sea, en lugar de ser un niño infantil, un niño que ande todavía en la carnalidad, o
realmente madure en Cristo Jesús. De ahí va a depender. Lo que se oye es determinante para vivir larga vida, para vivir corta vida, para manifestar a Cristo o para manifestar la carne. De ahí es tan trascendental. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada hermano de Cristo que estuvieron conectados también. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Padre, te damos por este correcto entendimiento que nos das de este maravilloso y nuevo pacto, el propósito eterno que existe en Cristo Jesús. Gracias, gracias, porque ahora entendemos que lo que estaba sucediendo con los corintios no era más que una incorrecta edificación, no era más que el resultado o los frutos de la edificación que estaba fuera de Cristo, que es nuestro fundamento y nuestra piedra angular. Señor, te damos gracias, porque cada día estamos siendo edificados en este maravilloso y nuevo pacto, en la obra terminada y en este propósito maravilloso y eterno. Gracias, Señor, porque estamos siendo edificados en lo correcto para fluir con los dones del Espíritu Santo de una manera correcta, Señor, y así poder edificar a la iglesia, Señor, y así poder llevar avante este proyecto de la asignación y esa colaboración que podemos hacia tu propósito eterno, Señor, y así poder colaborar de una manera eficaz y eficiente, Señor, y ser esos ministros competentes de este maravilloso nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu de vida en Cristo Jesús. Cada día anhelamos que la vida del Hijo, la vida del Cristo eterno se manifieste a través de nosotros, Señor. Cada día es nuestro anhelo, Señor. Por eso renovamos el entendimiento, se transforma el alma para que ser conformados, Señor, en el alma a tu imagen y operar aquí en la tierra como tu iglesia gloriosa, conforme a tu semejanza. Agradecidos por tu amor y tu verdad en Cristo Jesús, Señor. Te honramos. Muy bien, pues saludamos a cada persona que estuvo conectada. ¿Me ayudas, Michelle? Rosalba, un fuerte abrazo hasta Los Ángeles. Gerardo Guillén, creo que sí, Gerardo Guillén, bendecido en Cristo, un saludo, un abrazo. Patricia Cervantes también, hermana bendecida en Cristo. Alexa Marín también. Pastor Federico Lara, de allá de Portland, Oregon. Y no sé qué más estuvo conectado, Michelle. ¿Quién? La maestra Maritza también, que estuvo ahí conectada. Un saludo y un abrazo hasta Sonora, México. Y pues todos los demás que no sé si a veces estuvieron conectados y no los pude ver, pues una disculpa ahí si no los pude mencionar, pero un abrazo para cada uno de ustedes. Y les recuerdo que acá tiene una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México. Vamos para servirles y esperamos ser pues un granito de arena aún más a la edificación de Cristo Jesús en sus vidas, para que usted crezca en la cabeza que es Cristo. Muy bien, pues quedamos despedidos. La maestra Maritza dice saludos a Filigonio. Muy bien, se lo vamos a saludar a Filigonio cuando ya algún día lo va a conocer, cuando venga a Guadalajara y nos visite la congregación. Muy bien, pues estamos despedidos. Un abrazo, gracia y paz a cada uno de ustedes, y les recuerdo pues que Cristo es el Señor, Cristo es nuestro único fundamento, Cristo es la piedra angular, y fuera de Él no hay nada más en lo que podamos ser edificados. Y les recuerdo, igual como cada viernes 7:50 y los domingos 12 del mediodía, transmisiones en vivo. Y igual recomendamos, como siempre, sigas edificando entre estos maestros que estamos compartiendo la palabra entre semana, apóstoles, pastores, maestros. Sigas edificando. También a veces no menciono al pastor Guido de acá de Colombia también, que tiene sus enseñanzas en Sublime Gracia o Abba Sublime, también puede escucharlo. De los que no he mencionado, a Juan Balistreri también puede escucharlo. Y todos, Basilio Patiño, de los que casi regularmente no menciono, y otros más. El pastor Federico Lara, bueno, también tiene servicio el día de mañana. Conéctese, escuche, sigue escuchando la palabra, no deje de escuchar la palabra, porque nos estamos llenando de la plenitud de Cristo en el alma. Bendecidos, un abrazo para todos ustedes.